Hola amigos, les habla la profe Yani. Hoy vamos a trabajar un problema de mecánica de los fluidos, los conceptos de presión y densidad, el capítulo 10, problema número 14 de la física de Giancoli. Bienvenidos. Iniciamos con la solución de nuestro problema. A. ¿Cuál es la fuerza total y la presión absoluta en el fondo de una alberca de 22 metros por 8.5 metros, cuya profundidad uniforme es de 2 metros? B. ¿Cuál será la presión contra el lado de la alberca cerca del fondo? Entonces, para iniciar nuestra solución, un dibujo que nos permita visualizar el problema. Entonces tenemos la alberca de base rectangular, por un lado tiene 8.5 y por el otro lado tiene 22. Adicionalmente nos dice que tiene una profundidad que la vamos a llamar H, de 2 metros. Vamos a dibujar dos vectores. Uno nos va a representar la fuerza que se aplica sobre ese fondo y esa fuerza lo está ejerciendo tanto la masa de agua como la masa de atmósfera. Y otro vector que nos va a representar la presión que ejerce tanto el agua como la atmósfera. Y también es vectorial. Bueno, entonces adicionalmente nos dice que cuál será la presión en un punto muy cercano al fondo de la alberca. Y aquí nos piden calcular una presión, la presión. Bueno, entonces vamos a identificar las variables conocidas y desconocidas. Entonces, tenemos el área, que es una variable desconocida, pero que la podemos calcular porque es de base rectangular, es decir, lado por lado. Entonces, por un lado, la base tiene 8.5 metros multiplicado por 22 metros. Ese producto nos da 187 metros cuadrados. Nos dice también que la profundidad H es de 2 metros. Hay tres constantes que debemos utilizar y que el problema no nos la da, pero que debemos saberlas. Por un lado, la piscina tiene agua, entonces la densidad del agua, que la vamos a llamar la densidad del fluido, es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La piscina no nos dicen dónde se encuentra, entonces vamos a suponer que está a nivel del mar y a nivel del mar la presión atmosférica es de 1,013 por 10 a la 5 pascales. El pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Y adicionalmente, la gravedad, que sabemos que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esas serían las variables conocidas y ya todas están en el sistema internacional. Nos preguntan por la fuerza en el fondo de la piscina, por la presión en el fondo de la piscina. Esa la vamos a llamar la presión absoluta. Y la presión manométrica, que además en el fondo de la piscina, para calcular la presión en el fondo de la piscina, también nos permite calcular la presión en ese punto cercano al fondo. Los principios físicos que nos podrían servir para la solución, entonces por un lado tenemos que presión es fuerza aplicada sobre área en contacto. También la presión manométrica es la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por la profundidad. Y la presión absoluta,
que es la suma entre la presión manométrica con la presión atmosférica. Ya hemos definido los principios que vamos a utilizar. Entonces, primer paso, vamos a calcular la presión manométrica, es decir, a 2 metros de profundidad. Entonces sabemos que es la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. Sustituyendo, nos queda que la densidad del fluido es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por la profundidad, que en este caso serían 2 metros. Resolviendo este producto, nos va a dar que la presión manométrica es igual a 19.620 pascales. Bueno, aquí miremos las unidades. Entonces, estos metros, con estos metros nos dan metros cuadrados. Y simplificando acá, nos quedaría un metro en el denominador. Entonces nos quedaría kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Y eso son unidades de pascal. Pero también vamos a dar nuestra respuesta en notación científica. Entonces, presión manométrica es igual a 1,96 por 10 a la 4 pascales. Y ya tenemos nuestra primera respuesta. La voy a encerrar aquí para utilizarla ahorita más adelante. Bueno, segundo paso, vamos a calcular la presión absoluta, que sabemos que es la suma de la presión manométrica, que ya la acabamos de calcular, más la presión atmosférica. Sustituyendo, entonces nos queda que la presión absoluta es igual a, que la que acabamos, la manométrica, que la que acabamos de calcular, 1,96 por 10 a la 4 pascales, más la atmosférica, que es 1,013 por 10 a las 5 pascales. Resolviendo esa suma nos queda que la presión absoluta es igual a 120.900. 120.900 pascales. También la vamos a dar en notación científica. Entonces, presión absoluta es igual a 1,21 por 10 a la 5 pascales. Y la vamos a encerrar porque es otra de las respuestas que nos piden en nuestro problema. Y un tercer paso, con el concepto de presión, fuerza aplicada sobre área en contacto, vamos a despejar F para calcular la fuerza en el fondo de la piscina. Y fijémonos que esa fuerza es como consecuencia de la presión que ejerce tanto el agua como la atmósfera. Entonces, por eso tenemos que tomar la presión absoluta. Entonces, despejando nos quedaría que presión multiplicado por área nos va a dar la fuerza. Reemplazando nos quedaría entonces que la fuerza es igual a la presión, en este caso sería 1,21 por 10 a las 5 pascales,
multiplicado por el área que la calculamos al inicio, que es 187 metros cuadrados. Resolviendo ese producto, nos queda que la fuerza aplicada es de de una vez lo voy a escribir en notación científica, 2,26 por 10 a la 7 por 10 a la 7, como hemos trabajado en el sistema internacional, newtons. Entonces, como conclusión, nos preguntaban en el numeral A la fuerza total, entonces ya podemos decir que es 2,26 por 10 a la 7 newtons. Y ahí también nos preguntan la presión absoluta, que fue el paso que hicimos en el 2. Entonces podemos responder que esa presión absoluta en el fondo de la alberca es de 1,21 por 10 a la 5 pascales. En el numeral B nos preguntan que cuál es la presión en un punto cerca del fondo de la alberca. Entonces podemos decir que es 1,96 por 10 a la 4 pascales. De esta manera hemos solucionado las tres incógnitas de nuestro problema. Si te gustó este video, regálame un like y te invito a suscribirte a mi canal, el canal de la Profe Yani, donde resolvemos problemas de física y tratamos de explicarlo paso a paso. Si necesitas una asesoría individualizada o una clase personalizada, con gusto en el WhatsApp me puedes contactar. Mi número es 316-6301-561. En próxima ocasión estaremos trabajando otro problema de mecánica de los fluidos. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.